Bienvenido a este cuarto video del proyecto RFID con Visual Studio con C Sharp. En este video vamos a tratar de recuperar la información que enviamos con la placa Arduino, que si bien recuerdas, en el código anterior, bueno, en el primer código al que cargamos a la placa, enviábamos el valor hexadecimal y el valor decimal unidos en una misma cadena. Si lo vemos, el código que recibimos es uno similar al siguiente. Bueno, quitando el desajuste que se hizo, es el código que recibimos. Independientemente, cada tarjeta puede tener un código distinto, pero esto es lo que vamos a recibir. De un lado, el valor hexadecimal y del otro, el valor decimal. Entonces, además de recuperar esta información con Visual Studio, vamos a tener que separarlo en dos cadenas para que de un lado podamos trabajar con el hexadecimal o con su valor decimal. Entonces, para empezar necesitamos obviamente el proyecto abierto, pero dentro de este vamos a agregar una serie de objetos más para poder visualizar. Estos objetos, todos o la mayoría, van a ser labels. Vamos a ocupar 6 labels, uno para mostrar la cadena completa y otro par para mostrar las cadenas por separado, un par para el hexadecimal y otro par para la decimal. Entonces cada uno va a llevar, los labels de arriba llevan un nombre o un formato distinto. Para este vamos a designar como cadena recibida, otro lo vamos a llamar como código hexadecimal y el último lo podemos llamar código decimal. Esto solo para poder hacer una distinción. Aparte de esto necesitamos un botón para marcar la pauta y que inicie el proceso para la lectura. Entonces vamos a dar aquí iniciar. Entonces cuando demos clic al botón vamos a iniciar el proceso para que la lectura de los códigos de toda la tarjeta se esté generando en automático. En cuanto pasamos la tarjeta en Arduino, Visual lo recupera. Bien, entonces ya que tenemos esto, vamos a dar doble clic al formulario y lo primero que vamos a revisar es en la parte de los usings, que aparte de que exista esta IO port, vamos a agregar una más. Esta va a decir using system.threading para poder crear cadenas de hilos que son código distinto, pero que es parte de nuestro formulario. Caso contrario, hay cosas que en este código que vamos a hacer ahora no se pueden efectuar por cuestiones de la herencia de los objetos, dado a que como vamos a trabajar virtualmente en un espacio distinto a nuestro formulario, necesitamos hacer que estos dos se enlacen. Entonces, dentro del namespace, en el partial class, vamos a crear una bandera. Escribimos bol, que es una variable de tipo booleana, la cual puede contener valores entre 0 o 1, true o false. Entonces esto lo vamos a llamar is closed o está cerrado. Le vamos a dar un valor inicial de false. Hasta aquí terminamos con esta y al final de nuestro código recuerda dejar siempre dos llavecitas para estar en el código de este formulario. Vamos a escribir primero una variable de tipo string que se llame cadena 2. Tú puedes cambiar el nombre, no hay problema con eso.
Pero esta variable nos va a servir para recuperar o almacenar virtualmente el valor leído y hacer que, aunque la tarjeta sea detectada 2 veces por el dispositivo, solo trabajemos una vez con el código recuperado, dado que como vamos a hacer inserciones automáticas a SQL, se estará insertando la cantidad de veces que se leyó la tarjeta por el dispositivo, aunque la hayamos pasado una sola vez. Entonces, ya que tenemos este string cadena, vamos a escribir un private void que va a ser una clase completa para poder hacer la lectura. Esta la vamos a llamar lectura serial. Como es una clase, lleva los paréntesis y luego las llaves. Bien, entonces, dentro de esta primero vamos a preguntar si el valor, vamos a revisar el valor contrario de lo que escribimos a nuestra bandera. Si el valor es false, lo va a detectar como true. Si el valor es true, lo va a detectar como false. Entonces, vamos a escribir if, de hecho es un while. Vamos a escribir el símbolo de la negación, que es este de admiración, y la variable is closed. Entonces, si el valor de esto es un true, vamos a escribir un try, el cual tiene una sentencia de try catch. Entonces, si escribimos un try, tenemos que escribir catch. Dentro de este catch, en los paréntesis, vamos a escribir exception x, para que nos ayude a recuperar los mensajes de error que se puedan generar en caso de que lo que está dentro de try no se pueda ejecutar. Bien, entonces ya que tenemos try, escribimos aquí string cadena, que es la que vamos a recuperar, es igual a serial port 1.readline. Bien, si no recuerdas, este serial port 1 lo habíamos agregado al formulario desde videos anteriores donde habíamos hecho la prueba del test. Entonces, como ya existe, lo vamos a seguir utilizando. Agregamos los paréntesis y terminamos con esta línea. Después de catch, no había puesto las llaves, hay que agregarlas simplemente y quitar el punto y coma, ya que es una sentencia de este tipo. Entonces vamos a escribir un label 2 que va a corresponder a este donde vamos a escribir la cadena recibida. Entonces label 2 punto invoke para mandarlo llamar desde otra parte de nuestro código, que te repito, aunque sea en el mismo formulario, se está manejando como que son dos secciones diferentes y no se reconocen una de la otra. Dentro de invoke vamos a crear paréntesis y vamos a escribir new method invoke. Method de token no, es method invoker. A este le vamos a crear un paréntesis más, al cual vamos a llamar o le vamos a escribir delegate. Y dentro de este, por líneas separadas, vamos a crear las llaves que abren y que cierran toda la línea. Porque aunque lo vayamos a escribir con líneas separadas y en multilíneas, esto no deja de ser una simple línea de código. Si lo vemos así, quedaría básicamente lo que es una línea común y corriente, solo que como dentro de estas llaves vamos a crear todo el código que necesitemos para recuperar, separar y hasta hacer las consultas a SQL, vamos a crearlo como multilíneas, ¿sí? Entonces recuerda que después de esta, al final te debería quedar una llave, dos paréntesis y el punto y coma. Entonces, dentro de esta delegación vamos a escribir un if, en el cual vamos a preguntar si la cadena que recuperamos en una línea anterior aquí arriba
es diferente que la cadena número 2. Que si recuerdas, cadena 2 es como una especie de control para que no se nos vayan repitiendo las acciones dentro de nuestro código. Entonces, solo como control vamos a agregar, y digo control para poder ir visualizando si es cierto, vamos a hacer un messagebox.show que sea entre su valor, el código leído es el siguiente. Vamos a dar un espacio y después de las comillas agregamos más y escribimos cadena. Esto para que cuando se detecte un código nuevo, entre comillas, que sea un código diferente al anterior, va a desplegar este mensaje y las funciones que haga. En caso de que el código sea detectado 2 veces, es decir, si la placa de Arduino dice que leyó 2 veces la tarjeta pero manda el mismo código, o pasan 2 veces la misma tarjeta, va a omitir la segunda lectura o las que se hagan posteriormente y solo va a tomar o va a ejecutarse hasta que sea un código nuevo, un código diferente al que ya está leído. Bien, entonces ya que tenemos esta cadena, vamos a darle un valor a cadena 2. Esto va a ser como cadena 2 va a ser igual a cadena, porque es la que acabamos de leer, ¿sí? Entonces, asignamos a nuestra bandera cadena 2 el valor que leímos del serial port. Bien, entonces, lo que tenemos que hacer ahora, solo para continuar, vamos a ir, bueno, si hay una excepción no va a hacer ninguna acción. Bien, entonces vamos a ir otra vez a nuestro formulario y vamos a dar doble clic sobre el botón iniciar. Ok, antes de vamos a crear un nuevo private void. Bueno, este private void se nos genera tomando el formulario, un clic, propiedades, vamos a los eventos aquí en el rayo y vamos a buscar la que diga form closed. Esto lo vamos a hacer para proteger el sistema cuando se cierre un formulario. Bien, si cerramos el formulario, pero los hilos de nuestros procesos se quedan abiertos, se va a detectar que la conexión al serial port sigue abierta. Y cuando lo volvamos a ejecutar nos va a mandar un error porque esta conexión no se ha cerrado correctamente. Entonces, siguiendo el ejemplo con la conexión a Visual Studio, no podemos abrir una conexión que ya está abierta. Entonces, cuando cerramos el formulario, le vamos a dar la orden de que haga una serie de comandos para cerrar esta conexión. Y vamos a empezar con la variable isClosed, que si recuerdas es nuestra bandera. La vamos a cambiar a un valor true. ¿Sí? Después vamos a hacer un if y vamos a darle la sentencia de que serial port 1 punto is open. Vamos a darle la siguiente. Como va a ser una única acción después del if, no hace falta que agreguemos las llaves y vamos a escribir serial port 1 punto close. ¿Sí? Esto para proteger el formulario. Entonces, dentro del private void del botón, ahora sí vamos a agregar el siguiente código. Primero vamos a cambiar el valor de el objeto serial port para hacerlo coincidir con los datos que traemos desde el formulario anterior y una serie de datos prefijados. Primero escribimos serial port 1 punto port name. Esto va a ser igual a lbl puerto punto text. Si no recuerdas qué es esto de lbl puerto, venimos al formulario y es el pequeño label que tenemos aquí oculto donde se nos muestra el COM que vamos a estar utilizando.
Bien, regresamos a nuestro código. Aquí nos falta, no es entre paréntesis, es un igual. Level port, esto. Level port.text. Esta T debe ser mayúscula. La siguiente línea es serial port.baud rate, que esta debe quedar a 9600, que es lo mismo que habíamos declarado dentro de nuestro código de Arduino como serial begin, para que ambos puertos, bueno, lo que se envía y lo que se trata de leer estén en la misma sintonía o en el mismo canal. ¿Sí? Esto le falta un igual. La siguiente línea es serial port.readTimeout, para ir detectando o sabiendo un tiempo en el que si no hay lectura de la placa, lo deje pasar sin errores. Dado a que si sucede que se trata de encontrar un código pero la placa no lo está enviando, puede mandar un error, dado a que estamos esperando en el sistema, en el programa, esta variable o esta información. Entonces, al no detectarla, nos debe mandar un error posible, el cual evitamos con el readTimeout. Bien, entonces después de esto vamos a escribir otra sentencia try catch. Las llaves, recuerda, ábrelas y ciérralas siempre inmediatamente, dado a que, bueno, a veces se nos olvida dónde abrimos y dónde cerramos, y todo tiende a fallar. Escribimos el catch, solo bien escrito, otra vez el exception X, para recuperar los errores posibles, y sus llaves. Bien, dentro de try, lo que vamos a escribir es serial port1.open. Este es entre paréntesis. Luego escribimos thread, espacio, hilo. Esto de hilo es un simple nombre, tú puedes nombrarlo como quieras. Es igual a new thread, y entre paréntesis le vamos a dar el valor de la clase lectura serial, que es lo que va a estar ejecutando. Bien, entonces, ya que tenemos aquí lectura serial, lo único que nos queda es tratar de inicializarla. Bien, lectura serial, y vamos a escribir hilo.start para que vaya trabajando y vaya procesando las lecturas y todo lo necesario para irlo trabajando. Dentro de la exception vamos a escribir un messagebox.show y le vamos a indicar que el dispositivo no está conectado al equipo. ¿Esto por qué? Si nos genera este error es porque no se pudo abrir el puerto serial, ya sea por el nombre del puerto o porque no está conectado. Esto le vamos a agregar igual un más, le vamos a agregar x.message. Bien, solo para que nos indique qué vamos a estar haciendo aquí. Entonces, técnicamente esto ya debería estar funcionando, ser operativo. Solo recordar que en este formulario, bueno, en este form close, me falta agregar un punto y coma al final en el serial port 1.close. Ok, iniciamos esto a ver si llegará a funcionar y no genera algún error. Bien, seleccionamos aquí el puerto con el que está conectada nuestra placa. Dice que la conexión se ha establecido correctamente, que si recuerdas es el mensaje de la base de datos. Y solo nos queda iniciar la lectura. Puede que nos reinicie la placa de Arduino o simplemente se quede ahí. Entonces, nuestros labels están estáticos, todavía con su etiqueta original, pero al pasar la tarjeta
debería aparecer un código aquí. Bueno, nos dice primero que el código leído es el siguiente, ¿sí? Y no lo pasamos al label 2. Ok, entonces, técnicamente, si vuelvo a pasar la misma tarjeta, no debería aparecer ningún mensaje. Pero si paso una tarjeta distinta, el mensaje debe aparecer. ¿Sí? Vuelvo a pasar esta misma tarjeta y no lo lee. Paso una tarjeta nueva y el código debería ser leído. Bien, entonces, ya que funciona esto, vamos a revisar por qué no escribimos la sentencia que lo escribe. Entonces, aquí, donde está nuestro message box, el código leído es el siguiente. Vamos a agregar antes o después de esto, no importa, que label2.text es igual a cadena, punto y coma, y vamos a ver que en teoría esto ya debería estar escribiendo el código que se lea. Conexión a base, iniciamos la lectura, el código es este y aparece aquí. Entonces leo la misma tarjeta, no hay cambio, leo la tarjeta nueva y el código primero aparece aquí y luego se cambia. Bien, ¿recuerdas que el mensaje te dije que era solo una bandera? Lo vamos a quitar desde ahora para que solo vaya haciendo los cambios con la lectura de la tarjeta, sin que nos muestre el código que se leyó. Entonces pasamos, se cambia, usa una tarjeta diferente y lo sigue mostrando. Bien, ahora vamos a separar los dos valores para que se escriban en su respectivo label para el decimal o para el hexadecimal. Entonces, después de escribir el valor en el text2, vamos a escribir un string y le vamos a agregar los paréntesis cuadrados para declarar que esto es una matriz de valores indefinidos. O sea, puede tener 1, 2, 5, 10 o la cantidad de espacios que necesitemos o que se nos generen automáticamente. Muy diferente que si le ponemos un string de 3, nos va a crear una variable con 3 espacios. Pero como no sabemos de momento cuántos se van a ocupar, lo dejamos así. Y le escribimos códigos. Este va a ser el nombre de la variable. Códigos va a ser igual a la variable cadena, que es la que leímos, y vamos a usar una función llamada split. Esta split nos va a dividir la cadena en base a un carácter en específico, ¿sí? Y a lo mejor ya estás pensando qué carácter es este. Bien, entonces esta cadena nos va a dividir en la cantidad de espacios que se pueda, dependiendo de cuántas comas, en este caso yo que puse una coma, dependiendo de cuántas comas contenga la cadena que recibimos. En este caso tenemos un código, una coma y otro código. Entonces nos va a generar una variable de 2 espacios. Pero si tuviéramos código, coma, código, coma, código, tendríamos más espacios por poder usar. Entonces, esta coma que yo puse aquí, tú la vas a poner de acuerdo a lo que estés recibiendo. Si en tu código de Arduino le pusiste números y luego tienes 2 puntos o un guión, tienes que agregarlo aquí para que pueda ser dividido correctamente. Entonces, ya que tenemos esto, solo nos falta hacer que se escriba en cada uno de sus labels. Vamos a revisarlos brevemente. 4 y 6. Entonces, label 4 va a contener la parte o el espacio de la variable que tenía el código hexadecimal, que si recuerdas era la parte izquierda de nuestra cadena, ¿sí? Entonces, como se divide en dos partes, la parte hexadecimal va a quedar al principio o en el primer espacio de la cola, y la variable decimal va a quedar en el segundo espacio de la cola. Pero como estamos trabajando con sistemas de programación,
esto se va a reducir en lugar de posición 1 y 2 a la posición 0 y 1. Entonces, level 4.text va a ser igual a códigos, pero con el subíndice 0, que es el primer espacio detectado en su variable. Y después, label 6 va a ser igual, bueno, .text va a ser igual a esa misma variable código, pero con el subíndice 1, que es el segundo espacio generado. La coma en este paso o en esta situación va a dejar de existir. Solo se van a tomar las partes de texto o de la cadena que estén antes o después del símbolo que agregamos dentro del split. Entonces, si todo está bien, al pasar la tarjeta nos va a mostrar el código original y en cada uno de los labels la parte de código correspondiente. Iniciamos la lectura y tenemos por una parte esta cadena que es la hexadecimal puesta en su espacio, la coma que en este caso ya no la podemos ver, ya no existe, el valor decimal de nuestra tarjeta. Entonces si pasamos una tarjeta nueva, bueno, en teoría nueva o diferente, el código cambia y sigue haciendo la misma división del código hexadecimal y el código decimal. Bueno, entonces hasta aquí llega esta parte del video. En el próximo video vamos a guardar los registros en la base de datos en base al código leído. ¿Sí? Después de que leemos el código, vamos a guardar datos y la información en la base de datos que creamos en el video anterior, en el de la conexión a la base de datos. Para después que agregamos estos valores y ya se almacenan en la base, proceder a regresar a este formulario y mostrar una tabla que se va a actualizar conforme cada leída, mostrando el estatus del pase de la tarjeta, si es una entrada o es una salida, ¿sí? Como un checador industrial. Entonces por aquí termina este video, nos vemos en el siguiente.